We all good? Ready to go? Okay, we'll start it off with questions. Tyson, you want to start? Hey, Kevin. Phil says you owe him a favor and that we should have asked you why. Why do you owe Phil a favor? Kevin, Phil estuvo aquí hace un rato, dijo que tú le debes un favor a él. La prensa quiere saber qué favor es que le debes a Phil. No, la verdad, prefiero mantenerlo en privado, en secreto, entre él y yo. Honestly, you know, it's a private matter between Coach and me. Kevin, obviously the big news yesterday, called up to the Venezuelan team looking to make your first team debut for your national side. When did that news come? How did you find out? And who was the one who told you about it initially? Kevin, obviamente la gran noticia de ayer fue tu selección a Venezuela. Podrías tener la oportunidad de hacer tu debut también con ellos. ¿Cuándo te llegó la noticia y quién te dio la noticia? ¿Cómo fue todo eso? No, obviamente creo que lo he dicho anteriormente, para la selección, para mí, para todo jugador de fútbol profesional, la verdad es lo máximo. Entonces creo que recibir el llamado por parte del propio míster, como lo es el profe Bocha Batista, creo que la verdad me pone de gran humor. La verdad que lo recibí con gran entusiasmo. Entonces, nada, primero trato de terminar los entrenamientos con el equipo de gran manera, pasar este partido con Minnesota y ya luego ponerme en modo selección, pero nada, contento por el llamado, por representar al país en un momento que puede ser histórico para Venezuela. You know, I've said it before, but to play for the national team is the maximum for a player, I think for any player. So to receive the call-up from head coach Batista, it puts me in a great mood. I am going to try and have great training with the club this week and have a great performance with Minnesota. And at the end, yes, I am happy for the call-up to represent my country, especially during a time where playing for my country could be very historic. What's something that you're most proud of in terms of development in your first year in the MLS and adjusting to this league? And what is something that you think that you still need to work on? Kevin, ¿qué es algo que te enorgullece acerca de tu desarrollo durante tus primeras temporadas en la liga? ¿Y cómo describirías eso? No, creo que la verdad yo tengo que estar agradecido con el país, con su país, Estados Unidos, también con las organizaciones que me han recibido acá, tanto como lo de Cincinnati y ahora Portland. La verdad creo que me han recibido de gran manera, me han apoyado en momentos de mi carrera complicados. La verdad que eso no se agradece de gran manera, lo agradezco de gran manera. Pero nada, creo que trato también de agradecérselo en la cancha, con goles, ganándomelo, aportando desde mi trabajo, lo que me toca hacer. Entonces creo que es lo que he tratado de hacer este último tiempo acá, este último tiempo en Portland, en su país, como dije. Y nada, lo que queda de torneo, ¿sabes? Ayudarlo, darle alegrías y pasarla bien con ellos y ya está. You know, I've just been thankful for this country, for those who have received me when I showed up here. Cincy and Portland have welcomed me and supported me during the toughest times of my career. I will try and give the best thanks I can give on the field with goals and hard work. I've been trying to do this my entire time in this country, and all I'm going to do is try and deliver happiness for this club. Hi, Kevin. Congrats on the call-up. Phil was just in here. He talked about how the team's been building cohesion, particularly with the 3 new players who came in over the past couple of weeks. How have you felt like you've been able to connect with them both on and off the field? Kevin, felicidades por el llamado a la selección. Phil estuvo aquí hace un rato, estaba platicando acerca de la conexión que se ha formado con los 3 jugadores nuevos que han llegado. ¿Cómo has visto tú esa relación, esa conexión que se ha estado desarrollando? Sí, yo creo que cuando obviamente sientes a los otros compañeros que vienen del mismo nivel donde uno viene, que de Europa, creo que el fútbol, la verdad, se trata también de entenderse con solo mirarse. Entonces creo que la verdad trato de ser flexibles con ellos en lo que pueda ayudarlos también para que se incorporen al equipo. Entonces creo que
me aprovecho de ellos, trato de ayudarlos también y ir poco a poco para que se sientan como el equipo y todo vaya fluyendo de gran manera. Yeah, the new players are coming from great levels playing in Europe and abroad. Soccer is one of those things where it's hard to understand by simply watching it. So I try and be flexible with them, help them out as much, and take advantage and learn from them as well. Kevin, Guillermo Mota con KHU de aquí. Hemos visto lo que puedes hacer frente al arco y también los testarazos que das para unos buenos goles cuando estás frente al marco. ¿Qué clase de conversaciones has tenido con estos nuevos 3 jugadores que acabamos de mencionar para que ya no tengas la espalda al arco y puedas mostrar tu potencial completo? Sí, yo creo que es un poco de todo, la verdad. Creo que antes que yo llegara, el equipo me pedía un poco más que estuviera de espalda, que lo apoyara más de esa manera, digamos, en el trabajo sucio. Entonces, la verdad, yo no me cierro a nada, no soy egoísta con el equipo, con los compañeros. Y ahora viendo que los nuevos compañeros que tengo tienen mucha más visión en el último tercio del campo, entonces creo que trato de posicionarme de mejor manera, de saber cuándo atacar mucho más el arco. Entonces creo que con ellos es un poco de diálogo. Como dije anteriormente, con solo mirarnos ya podemos entendernos. Entonces creo que en los próximos partidos, lo que queda de temporada regular, se irá viendo un poco y iremos ayudando al equipo como queremos. So question was, we've seen what you can do in front of goal, Kevin. What conversations have you had with the new players so that you can go back to facing towards goal and being able to finish the way you've been doing so? Kevin says, I think before they arrived, I was asked to have my back towards goal more often than not to support with what I would call maybe some of the dirty work. Now, with the new players and new teammates, I see they have a different vision on the field, specifically in the final third. And so now I try and position myself in the best place I can with them running with me. With them, to connect with them, it's just a matter of having dialogue. I think now we're at a point where we can just connect by looking at each other. Kevin, you're obviously still a young player, but when you were a teenager and before that, did you have a playing role model and a player you looked up to being this type of striker? Aún eres joven, pero cuando eras aún más joven, ¿tenías algún jugador que era como un rol para ti o alguien que te daba inspiración en tu posición? Sí, obviamente creo que cuando uno va creciendo tiene referentes a seguir. La verdad creo que crecí viendo mucho también en mi país al delantero histórico como lo es Salomón Rondón, pero creo que también me voy fijando mucho en el estilo europeo. También puede ser como Erling Haaland, Lukaku, pero obviamente trato también de hacerlo a mi manera. Obviamente trato de aprenderlo a ellos viéndolo y ya después trato de hacerlo, como dije, a mi manera. Yeah, there's historic players for my national team like Salomón Rondón, and it's people I look up to, but I've also watched players in Europe, players like Erling Haaland and Romelu Lukaku, who have similar playing styles. I try and learn and adapt my skill set to what I see from them. This is sort of a similar question, but when you were younger or a kid, did you have a favorite Venezuela game that you remember, or like what's your favorite memory watching the national team? Cuando eras más joven, ¿tienes alguna memoria de un partido de la selección de Venezuela que se quedó contigo o algún momento de la selección que tú recuerdes mucho? No, creo que hemos vivido, la verdad, partidos bonitos, pero lastimosamente creo que han sido mucho más los amargos. Entonces creo que en el tiempo que iba creciendo veía un poco de desilusiones en los partidos por no conseguir los objetivos ya tanto de clasificar por primera vez a un mundial o en Copa América, donde quedamos eliminados, pero la verdad es un golpe, ¿sabes?, muy duro para uno cuando su selección no logra conseguir algo histórico, pero creo que agradezco a Dios porque ahora tengo la oportunidad de estar allí, de estar en primera persona, de ser protagonista y ¿por qué no ser yo el que pueda ayudar al país y hacer historia con mi país? No, I think we lived some great matches. However, it's been more bittersweet results. As I've grown up, I've seen disappointment in not reaching the World Cup or being eliminated from Copa America. As a kid, yeah, it's disappointing seeing these things, but now I thank God that I'm in a position where maybe I'll have the opportunity to be
with the national team and be one of the people to help make history. One last question from online from Aaron Heinzen. He asked what you expect from the Minnesota defense. Una última pregunta de en línea. Aaron Heinzen pregunta, ¿qué esperas de la defensa de Minnesota? No, creo que en el último partido, la verdad, nos dimos cuenta, creo que una defensa muy compacta, muy fuerte, pero creo que la última semana, el último tiempo, hemos venido trabajando mucho, hemos venido haciendo mucho énfasis en la parte de ataque del equipo, entonces creo que queremos afrontar el partido con gran tranquilidad, sabiendo lo que son ellos en defensa, como bien dice la pregunta. Y nada, tranquilo de hacer nuestra parte, nuestro trabajo y ya tratar también de conseguir los 3 puntos y lograr hacer daños. I think in the last match we had a very solid defense, and this week we've been working on that a lot in practice, focusing on the attack as well. We will play calmly, and we're going to do our game plan while trying to get the 3 points, and of course we're going to try and cause as much damage as we can. Okay, we'll wrap it there. Thanks for the time, Kevin, and thank you, everyone. Gracias, Kevin.